Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. Hoy tenemos otro video de nuestra serie Soluciones al Instante, en el que vamos a ver algunas técnicas para resaltar nuestros grabados y en algunos casos hasta sustituirlos. Vamos a aplicar también algunas de las técnicas que usamos en el video anterior con el acrílico, que si no lo has visto, te dejaré el enlace en la cajita de descripción. Trabajaremos con estos 4 diseños. Recuerden que están como imagen, por lo que las convertimos en vector. Esto lo hacemos seleccionando la imagen, luego clic derecho y después trazar imagen. Separamos y ya aquí lo tenemos listo para usar. Previamente ya las había vectorizado todas. Pondré los parámetros que me funcionan. Recuerden que estos parámetros van a variar según la potencia de salida de su láser y el material que estén usando. Yo les pongo los míos solo como referencia. El círculo más grande lo haré en triplay o como se le conoce en otros países, plywood contrachapado o madera terciada. Aquí debo cambiar los parámetros de corte, pues este material contiene demasiado pegamento en su composición, por lo que necesita el doble de pasadas para cortarlo. Este diseño fue el que usamos en el tutorial de pintura sobre acrílico. Vamos a usarlo también, ya que aplicaremos las técnicas que usamos en ese momento. En mi caso, yo uso el color azul para que haga una línea guía sobre el material sin cortarlo. De esta manera, el tiempo de corte sería de 5 minutos y medio, mientras que si lo hacemos grabado se llevaría 13. Y quizás pienses, bueno, 7 minutos y medio no son la gran cosa. Y es verdad, en este tamaño no. Pero ¿qué pasa si lo queremos, por ejemplo, de 15 centímetros? El tiempo sería de 55 minutos, mientras que solo haciendo las líneas guías son 13 minutos. Una diferencia importante de 42 minutos. Recuerden que este tiempo va a variar según la potencia de salida de su láser y el grosor del material que estén usando. Esta configuración es solo como referencia, deben hacer sus pruebas para resultados óptimos. Mi láser es una Atom Stack A5 Pro de potencia de salida de láser de 5.5 watts y los parámetros de corte para MDF de 3 milímetros son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para plywood o triplay de 4 milímetros son 500 de velocidad, 90% de potencia y 15 pasadas. Para las guías, 800 de velocidad, 80% de potencia y una pasada. Para los grabados, 3000 de velocidad, 70% de potencia y una pasada. Como siempre, les dejo el vector gratis en el link debajo de este video en la cajita de descripción. Para esta primera técnica, lo primero que voy a hacer es preparar la superficie de las que voy a grabar. Usaré barniz líquido transparente con acabado brillante. Aplicaré 2 capas generosas con un pincel suave, dejando secar muy bien entre capa y capa. Y aquí está la pieza seca. Pueden ver la diferencia entre el lado que tiene barniz y el que no. Al MDF también le apliqué barniz en aerosol con acabado brillante. Lo que deben tener en cuenta es que no importa qué tipo de barniz usen, estos materiales terminan oscureciéndose. Aquí pueden ver la diferencia de color en ambos materiales, los que tienen barniz y los que no. Este MDF termina con un tono que en lo personal no me agrada. Por eso nunca lo barnizo, mientras que el plywood sí queda más bonito. Empezaremos con el plywood. Limpiaré la superficie con una toallita húmeda. Este material contiene mucha resina, por lo que mancha mucho en los bordes. Como estas son pruebas, los dejaré así. Pero si tus cortes quedan muy quemados, podemos aplicar pegamento tal como lo hicimos en los llaveros de madera y cuero. Te dejo el link en la cajita de descripción. Le aplicaré otra capa de barniz. No sé si pueden notar, pero aquí el grabado es muy profundo. Esa precisamente es la idea, para que la pintura se deposite en ese lugar. Vamos a llenar ese espacio con pintura acrílica. Si su material es muy duro, les recomiendo dar 2 pasadas al grabado.
Con un paño húmedo y sin que se seque la pintura, retiramos el exceso de la superficie. Las capas de barniz que hemos colocado previamente sirven como barrera para que la pintura no se pegue en el material ni lo manche. Usaré este turquesa para las letras. Este método es ideal para esos grabados detallados donde se nos complica llegar con un pincel delgado. La idea es que la pintura llegue dentro de los surcos del grabado. Limpiamos la superficie. Dejaré secar. Ahora probaré con esta pieza. Se puede notar la profundidad del grabado. Aquí dejaré unas partes sin pintar para que se vea el trabajo del láser. Ahora probemos con el que hicimos con MDF y barniz en aerosol. Limpio con un trapito húmedo para retirar los residuos. A simple vista se ve que no quedó con esa capa impermeable que se forma con el barniz líquido. Eso es porque el MDF absorbe la pintura. Lo recomendable es que el barniz que usen también sea sellador. En este caso estoy haciendo las pruebas para comparar resultados. En teoría debería funcionar. Pintaremos igual que lo hicimos con las piezas anteriores, intentando que la pintura penetre en el grabado. Esta pieza es más pequeña que la otra, así que los surcos son mucho más finos, por lo que hay que hacer presión con el pincel. Así es como quedaría. Si piensan que la superficie queda manchada, lo que pueden hacer es lijar la superficie.
Deben tener en cuenta que el grabado ha de haberse hecho muy profundo, ya que al lijar podremos llevarnos sin querer la pintura. Aplicamos barniz y dejamos secar. Aquí también lijé un poquito la superficie. Le pondré barniz y dejaré secar. Este sería el resultado de la primera técnica. Sirve para darle color a grabados detallados, siempre y cuando el surco sea profundo y las líneas no sean tan finas. Mientras más fino el surco del grabado, menos se notará el color de la pintura. No es recomendable en materiales oscuros como el MDF, a menos que lo pintes en blanco para que resalte. Ahora vamos con la otra técnica. Vamos a cubrir la superficie con masking tape, o como se le conoce en otros países, tirro, cinta de carrocero, cinta de pintor, cinta de papel o cinta de enmascarar. Existe en el mercado un papel protector adhesivo para láser que viene en rollo que es igual a esta cinta y es ideal para que el MDF o madera no se manchen mientras se cortan. Deben asegurarse que no quedan espacios sin cubrir. Se pueden superponer los bordes. No hemos aplicado ningún barniz a la superficie, como hicimos con el primer método. ¿Pueden usar vinil adhesivo en vez de esta cinta? Sí, pero eso encarecería la pieza, aparte que es un gasto de material innecesario y depende de que estén muy seguros de que el vinil que están usando esté libre de PVC. Cubriré otra pieza ya que haremos dos pruebas. Ya tenemos la pieza cortada y marcada con las líneas guías. Toca depilar como hicimos en el tutorial de pintura en acrílico. Pueden ayudarse con esta herramienta que es la que usamos con vinil. Si no la tienen, pueden usar la punta de un punzón o una aguja. Entonces, ¿cuál es la idea? Depilar como si esto fuera un vinil. Si el diseño tiene piezas muy pequeñas, deben hacerlo con cuidado para que éstas no se despeguen. Si eso pasa, vuelven a colocar la pieza en su lugar. Retiraré lo que falta. Aquí está listo. Recuerden que busqué un diseño que tuviera líneas muy finas para esta prueba y ver qué tal nos iba. Ahora vamos a pintar. Podemos usar pintura acrílica con un pincel o usar marcadores o rotuladores. Pueden usar pinturas metalizadas, en fin, lo que tengan para darle color a sus piezas. Yo usaré pintura acrílica. Aquí se trata de dar golpecitos con el pincel de manera muy suave o corremos el riesgo de que la pintura se corra por debajo del papel. Si el área de trabajo es muy grande o todo lo van a pintar del mismo color, pueden hacerlo con una esponja.
Dejaremos secar muy bien. Ya pasó una hora. Vamos a retirar el masking. En esta parte vemos que la pintura se regó un poquito. Eso fue porque ahí estaba la unión de las dos cintas. Para que eso no pase, deben presionar bien la cinta antes de pintar, que quede bien adherida. Aplicaré una capa de barniz. Y esta es la última prueba. Vamos a utilizar pintura en aerosol, de la misma manera que hicimos con esta pieza de acrílico. Depilamos. Y aquí lo tengo listo. Usaré pintura negra brillante en aerosol y dejaré secar una hora. Retiramos el papel. Si te gusta el contenido del canal y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. También puedes apoyar el canal a través del botón unirse o con un mínimo aporte en gracias. Cada granito de arena me ayuda a seguir creando contenido y compartiendo nuevas ideas que te servirán para tus ventas. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías estas técnicas? ¿Cuál te pareció más interesante? Ahora, ¿para qué usaría esta opción? Pues es ideal para maderas con vetas marcadas como el pino, donde el grabado puede quedar disparejo o no completamente negro. También es una excelente alternativa cuando un grabado láser tomaría demasiado tiempo o si necesitas producir muchas piezas. Donde no la recomiendo, en fotos o trabajos personalizados, ya que suelen ser únicos y el cliente probablemente prefiera un grabado láser en lugar de pintura. Pero si trabajas con productos en serie, esta técnica puede ahorrarte mucho tiempo y mejorar tu producción. Un acabado perfecto, muy bonito. Pueden darle color con pinturas acrílicas o unicolores con aerosol. El acabado es igual de perfecto que el que hicimos con acrílico negro. Y estos son los resultados de todas las técnicas que vimos hoy. Tenemos este que es ideal para diseños complicados y que conserva el grabado. Lo hicimos tanto en Playwood como en MDF. Si tu diseño es más sencillo y quieres ahorrarte el tiempo de grabado, definitivamente recomiendo este método. Espero que este video te haya sido útil. Si es así, no olvides dejarme un like. Se les quiere un montón. Mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.